La inversión extranjera en la Comunidad de Madrid se ha duplicado con respecto a 2012 y desde que soy presidenta también ha crecido un 40%. Sin embargo, el Gobierno de la Nación, en lugar de copiar lo que funciona para trasladarlo al resto del país, actúa a la contra. En lugar de cuidar, mimar y potenciar a la región que atrae más del 70% de la inversión extranjera a Madrid y, por tanto, a España, decide maquillar las cifras de las regiones donde gobierna y copiar las peores prácticas que han arruinado a las economías más importantes a los dos lados del Atlántico. La última ha sido la aprobación de un impuesto en mitad de la Navidad, diseñado directamente para paralizar la inversión extranjera en Madrid y provocar que los patrimonios se vayan, para acabar con la pretendida llamada desigualdad, que mejor que acabar con quienes tienen recursos para que seamos todos igual de pobres, en lugar de ayudar al que menos tiene para que viva en igualdad de oportunidades. El Gobierno de Sánchez lo ha llamado impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, como si quien más tiene no pagara ya cantidades ingentes de impuestos. En realidad, se trata de recuperar a la fuerza en Madrid el impuesto de patrimonio que mi Gobierno no quiere cobrar y que apenas existe en ningún país de la Unión Europea, dejándonos en una situación de clara desventaja competitiva y expulsando el capital y las inversiones a países vecinos. En el Gobierno de la Comunidad de Madrid estimamos que este nuevo golpe confiscatorio contra el ahorro va a provocar una reducción de la inversión en Madrid de entre 1.200 y 1.600 millones de euros al año, lo que se traducirá en un 0,6 de Producto Interior Bruto, 19.500 empleos y casi 200 millones de euros de recaudación en impuestos. Y no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Por eso, les anuncio que vamos a aprobar un incentivo fiscal para nuevos inversores en la Comunidad de Madrid que pretendemos actúe de contrapeso al impuesto de patrimonio de Pedro Sánchez. Con esta nueva deducción, quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea en una vivienda, en una empresa, en productos financieros, en lo que sea, va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20% de dicha inversión. Tan solo ponemos dos condiciones. La primera, que venga de fuera de España. Concretamente, establecemos un límite de al menos 5 años viviendo en el extranjero para poder disfrutar esta deducción. Y la segunda, que invierta su patrimonio en lo que quiera y cuanto quiera, pero que genere riqueza y prosperidad para todos. Y ahora vamos a poner algunos ejemplos. Si un joven español tuvo que emigrar, por ejemplo, en la crisis de 2012 y quiere volver a casa y se instala en Madrid con su familia, e invierte sus ahorros en comprarse una vivienda aquí por valor de 300.000 euros, va a tener un ahorro fiscal de 60.000 en su impuesto sobre la renta que podrá repartir a lo largo de 6 años. Otro ejemplo, una persona que decide venir a Madrid para teletrabajar e invierte 12.000 euros en el IBEX 35 o en un fondo de inversión, se podrá deducir hasta 2.400 euros en su factura fiscal. Tercer ejemplo. Un inversor norteamericano que invierta 500.000 euros para que un restaurante madrileño pueda abrir en Nueva York también podrá beneficiarse de un ahorro fiscal de 100.000 euros siempre que se quede a vivir y opere desde aquí. Y, por último, si un gran patrimonio hispanoamericano, harto de las políticas de acoso y derribo y de la asfixia fiscal al que es sometido en su país de origen, se instala en Madrid e invierte 1 millón de euros en adquirir una participación minoritaria de una empresa madrileña, también se ahorrará 200.000 euros en su factura fiscal que podrá repartir a lo largo de 6 años. En definitiva, cuando la inversión ponga en tela de juicio la política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez, podrá seguir opinando que Madrid es diferente, que Madrid es libertad y prosperidad y que aquí será bienvenido. Con esta medida queremos lograr dos objetivos especialmente. Por una parte, recibir nuevos madrileños que vengan a vivir entre nosotros y que su familia sea atendida en la mejor sanidad pública del país, en una educación en libertad y calidad, con un transporte público excepcional y seguridad, en una región integradora y plural. Y por otra, trasladar un mensaje claro a la comunidad inversora internacional, que en España hay contrapesos institucionales y una alternativa a este Gobierno
muy especialmente ahora ante el impuesto de patrimonio. Aquí hay futuro. En Madrid, desde luego, y dentro de unos meses, tras las elecciones generales, en España entera. Esta medida beneficia a todos. Y hay que tener en cuenta que no es solo para grandes patrimonios, como siempre se dice, sino una vez aquí, para mover esa economía entre las tiendas, los teatros, las empresas, que se llenan de proyectos y clientes y, por tanto, benefician a los autónomos, a las pymes, a las pequeñas economías. Y me van a permitir detenerme para trasladarles la preocupación que tenemos con la situación a la que está llevando el presidente del Gobierno a España entera. En los últimos viajes de estos años hemos mantenido numerosas reuniones con inversores, lo hemos hecho aquí, lo hemos hecho fuera de nuestras fronteras, con muchos inversores como los que hoy tenemos aquí en la sala, y lo tenemos claro. Si el Gobierno de Sánchez no se va este año, la inversión en España se desploma del todo. Los inversores extranjeros nos estáis dando una oportunidad porque hay visos de cambio en el Gobierno y porque otros, como el de Madrid, actuamos de contrapeso. Pero si Sánchez repitiese, algo que no va a ocurrir, desde ese día se hunde la economía en España y nos lo advierten, porque el capital es libre y del mismo modo que se ha ido a otros países, abandonará España rumbo a Portugal o a otros países donde no han emprendido esta senda populista liberticida. En la Moncloa conocen mejor que nadie estas cifras y los antecedentes en los países que han aplicado las mismas recetas también. Parece como si quisieran erosionar la economía española lo justo para que el sistema no reviente, pero que quede todo hecho trizas. Los que más tienen, que sean perseguidos u obligados a marcharse. Los que menos tienen, más dependientes del Estado, y la clase media, que es nuestro mayor tesoro y que es muy fuerte en la cultura española, extinguida. Han decidido alejar a España de las democracias liberales europeas para parecernos a los regímenes populistas en América. Por ceguera política, por ideología, por irresponsabilidad, endeudando a las futuras generaciones, engrosando un gobierno cada vez más costoso. El Gobierno de Sánchez, nada más llegar, ya multiplicó su Consejo de Ministros hasta elevarlo a 22, como el de Lula ya lleva 37. Y devolviendo los esfuerzos fiscales a los ciudadanos, una vez anestesiados, en forma de subvención. La ocupación de las instituciones, el señalamiento de la justicia. Sé que esto no es nuevo en América y en los regímenes más totalitarios en Europa, pero aquí sí lo es. Y aún muchos ciudadanos no quieren creerlo porque, como ocurre siempre, queremos pensar que esto es cosa de otros, que nos queda lejos, o quizás es porque nos da miedo encarar la realidad. La inseguridad jurídica tampoco es buena compañera de la inversión y la economía. Los resultados ya los estamos viendo. España ha perdido 18.000 millones de inversión extranjera entre los 3 primeros trimestres de 2022 y los de 2018, en ese intervalo de 4 años, justo cuando Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno. Como Madrid resiste muy por encima de los resultados nacionales, el presidente ha decidido invadir competencias autonómicas para igualarnos a todos a la baja. El impuesto de solidaridad es el mejor ejemplo de ello. Se trata de un tributo claramente inconstitucional, tanto en la forma de tramitarlo como en el contenido, que atenta contra las comunidades más abiertas a la inversión, como Madrid. Y por eso ahora este equipo, este Gobierno al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid es más importante que nunca y vamos a dar todas las batallas, porque tenemos razón, porque nos avala la Unión Europea, las cifras, las agencias de calificación, los organismos internacionales, la prensa económica nacional y extranjera, el número de empresas que vienen y se crean cada mes. Por todo esto, ayer anuncié que en 2 semanas vamos a recurrir este impuesto de patrimonio ante la justicia, porque vulnera hasta 6 puntos la Constitución española. Está puesto a traición a final de año con carácter retroactivo a través de una enmienda para que no quepa el debate o informe de impacto económico alguno, encima, emboscada en otra ley destinada a otro fin, también para señalar a la banca y a la energía, a las energéticas, como tanto gusta este tipo de gobiernos. Esta es la primera vez que en España se crea un tributo de esta manera. Este impuesto de solidaridad de las grandes fortunas es muy similar al aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia que aprobaron en Argentina a finales de 2020. Un impuesto que fue denunciado por empresarios, expertos en derecho tributario y partidos políticos
por tener carácter confiscatorio, por afectar a la evolución económica, por desincentivar la inversión, por prolongar la recesión económica y por centralizar el poder en el ámbito nacional. Pero, por encima de todo, fue un impuesto que incumplió las expectativas del Gobierno y confirmó los peores augurios. Recaudó menos del 60% de lo esperado. Consolidó las tendencias de grandes empresarios al salir del país hacia Uruguay, hacia Miami, a Madrid, y desató una ola de amparos y reclamos judiciales que acabó con una declaración de inconstitucionalidad realzada por un juez federal de primera instancia de la provincia de Corrientes. Pero todo esto no ha ocurrido solamente en Argentina. Si en Europa prácticamente no existe este impuesto, es porque genera situaciones como la que hemos vivido en Francia, donde lo han eliminado tras comprobar que 200.000 millones de patrimonio habían salido del país con una pérdida de recaudación de 7.000 millones de euros. En definitiva, la inseguridad jurídica, gobernar a golpe de decreto, la actitud autoritaria y la política de acoso y derribo a la separación de poderes y a la Constitución tienen un precio y lo está pagando la clase media española y nuestra imagen como país. Pero, afortunadamente, en España hay contrapesos mucho más fuertes que los deseos totalitarios. Nosotros, en la Comunidad de Madrid, además de haber impulsado 60 rebajas fiscales, estamos estrenando cuota cero para nuevos autónomos desde enero y pronto estará en marcha la deducción del 20% en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta que les he detallado anteriormente. En definitiva, en Madrid demostramos que sabemos hacer las cosas. Lo saben los madrileños que nos dieron su abrumadora confianza en las urnas en 2021 y deseo que vuelvan a hacerlo este año. Pero también lo saben los inversores extranjeros, saben que en Madrid tienen un aliado y un gobierno liberal abierto al capital y a la prosperidad. Por eso somos el quinto lugar más atractivo en Europa para la inversión, la 10ª economía del mundo más abierta a la inversión extranjera, la primera región de España en startups, concentrando el 60% de esta inversión, segunda región de Europa en número de empleados de alta tecnología, una región que cuida el estado de bienestar y sus infraestructuras físicas y digitales, hoy altamente valoradas en todo el mundo. Ya somos el nodo digital del sur de Europa. Aquí hay 31 centros de datos funcionando y otros 14 proyectos en marcha. En 2023 van a abrir 8 hoteles de 5 estrellas y de lujo. Somos la región de los tablaos flamencos, tenemos 5 lugares Patrimonio de la Humanidad, somos el tercer destino en musicales del mundo, el segundo de compras en Europa. Somos el lugar al que mira cualquier empresario o inversor del mundo en busca de vida, cultura, seguridad, alegría y libertad, y para él y para su familia. Mi compromiso es seguir firme y no cambiar nada de aquello que está funcionando de nuestra política, una política cada vez más conocida y reconocida fuera de nuestras fronteras. Estoy segura de que la maquinaria de propaganda del Gobierno va a sacar toda su artillería para intentar frenar y vender mal a Madrid, pero no lo van a conseguir. En la Comunidad de Madrid nadie va a buscar excusas, a incentivar situaciones de alarma social o económica, ni a sacar ninguna agenda política que justifique intervenir las vidas de los ciudadanos y de sus empresas. Y no vamos a dividir a los ciudadanos de izquierda a derecha, ni a hombres, ni a mujeres, ni a ricos, ni a pobres, ni a lo público, ni a lo privado, ni al empresario con el trabajador. No vamos a tensionar a la sociedad. Nosotros pensamos que la vida y la libertad son los dos bienes más preciados que tiene el hombre. Actuamos para garantizar la igualdad de oportunidades y confiamos en la colaboración público-privada para generar bienestar y prosperidad. Esto es lo que van a encontrar en Madrid. Y para ello tienen a disposición a todo mi Gobierno para hablar de sus necesidades a la hora de invertir aquí en la Comunidad de Madrid, en la casa de todos, en la casa de todos los acentos. Así que nada más, me queda solamente darles las gracias y, sobre todo, la enhorabuena por este 13º Spain Investors Day. Espero que esta jornada sea fructífera para todos y que haya más jornadas como estas en esta región de todos, en Madrid. Muchísimas gracias.